Santo Espíritu. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a los otros. Entonces vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para darte gracias, Padre, por esta oportunidad, para darte gracias, Señor, porque me has permitido servirte en esta noche. Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando a cada una de las almas que vinieron el día de hoy, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo. Prepara, Señor, Espíritu Santo, el ambiente de este lugar para que tu palabra llegue como tenga que llegar, Señor. Gracias, Señor, por hacerme un utensilio servible a tus manos, Señor. Gracias por darme el privilegio de servirte y en esta noche de estar enseñando y haciendo un estudio, Señor, sobre tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanos que nos puedas dar un corazón, Señor, sensible a tu palabra y dispuesto, Padre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que tú tienes el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse, pueden ponerse cómodos sin dejar alabar al Señor. Y bueno, hermanos, este pasaje que acabamos de compartir, que de pronto algún hermano me pueda ayudar a repetir, Gálatas 5:22, vamos otra vez a leerlos. Mi esposo, amén. Amén, aleluya. Y este pasaje, Gálatas 5:22, es el contraste de algo que dice más arribita, ¿cierto? En la parte de arribita, antes de Gálatas 22:26, nos habla de lo que produce la carne, ¿cierto? Del producto o del fruto de la carne, que es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y pues en Gálatas nos habla de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, de lo que nosotros como cristianos, pues en lo que nosotros como cristianos debemos andar, que es en el Espíritu. Entonces nos habla de que una persona, básicamente nos invita a mirar el fruto del Espíritu Santo, el fruto. Y Pablo es muy enfático porque él lo toma como lo nombra de manera singular. O sea, es un fruto, no son muchos frutos, no dice los frutos del Espíritu Santo. Diferente a los dones. Los dones del Espíritu Santo son varios y los dones del Espíritu Santo son dados de acuerdo a la voluntad del Espíritu, a diferentes personas. A todos el Señor no nos va a dar los mismos dones. Diferente al fruto del Espíritu Santo que sí debe habitar en nosotros, ¿cierto? Porque es el reflejo de nuestro carácter que debe ser igual al carácter de Cristo. Entonces nos hablaba en Gálatas que el fruto es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que es un solo fruto el que el Espíritu Santo nos da y que todo está reunido en uno solo. Y hoy nos vamos a centrar en la templanza. ¿Listo? Vamos a direccionarnos como en la templanza, vamos a estar estudiando de qué significa el Señor, a qué se refiere con este
término. Amén. Entonces, nuestro carácter cristiano es la evidencia de que Cristo está en nosotros. Entonces, este año, en la obra de nuestra obra santa, el lema es testimonio, ¿cierto? Y el pastor al principio del año nos decía que nosotros, este es el año del testimonio, este es el año en el que nosotros debemos dar testimonio con nuestra forma de vivir. Y pues amén, hermanos, porque así es, efectivamente, pero el Señor también quiere que demos testimonio con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, tomar decisiones, no solo de vernos en la sociedad, sino también de cómo nos vemos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros trabajos. ¿Listo? Entonces, amén. Por eso Jesús decía, el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Lucas 6. Amén. En Lucas 6, 43 y 44. Amén. No dejemos de alabar a nuestro Señor, porque Él lo que quiere es hablarnos a nuestro corazón en esta noche. Dice, entonces, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Yo les quiero leer aquí la nueva traducción viviente que dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Nosotros somos el fruto, ¿cierto? Nosotros debemos dar frutos buenos, ¿cierto? Si somos buenos árboles, debemos dar ese fruto que viene del Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Hasta ahí vamos. ¿Listo? No es suficiente tener el deseo de querer ser mejores personas para mejorar nuestro carácter. Necesitamos profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo, porque ese fruto viene a través de esa comunión constante que yo tengo con el Espíritu Santo. De pronto hoy el Señor nos va a hablar y nos va a hacer analizar, porque como dice la palabra, valga la redundancia, la palabra es una espada de doble filo. Y pues cuando yo estaba estudiando toda esta hermosa, preciosa enseñanza, pues también me ministró de una manera inmensa. Amén. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este estudio, esta enseñanza, con el tema que se denomina activa tu dominio propio. Amén. Vamos a repetir, activa tu dominio propio. Amén, hermanos, de nuevo, como si viniéramos a la casa del Señor, como si quisiéramos aprender. Activa, como los niños. ¿Qué dije? ¿Cómo es el tema? Amén, por eso hoy vamos a activar nuestro dominio propio. Bueno, y antes de empezar como a profundizar, vamos a definir qué es templanza, porque es de esta manera que nos lo presenta la palabra. Amén. Entonces les voy a leer aquí. El término templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación y continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. La palabra templanza es una virtud que permite al individuo controlar pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, los placeres o los instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Entonces, la palabra original traducida como templanza viene de encrateia, ¿sí? Encrateia, que significa fuerza o poder de dominio. Amén. Dominio propio, eso es lo que significa la templanza. Por eso el tema de hoy es dominio propio, que es igual a templanza. Templanza y dominio propio es lo mismo. Amén. Bueno, entonces el gobierno propio es lo que debemos hacer, gobernarnos a nosotros mismos bajo la dirección del Espíritu Santo. La templanza, dominio propio, como fruto del Espíritu, es la autodisciplina. Amén. ¿Quién es autodisciplinado? ¿Quién es autodisciplinado? Amén. Esto yo iba leyendo y el Señor me daba. Amén. Amén. Bueno, entonces, imagínense que los seres humanos somos emocionales. ¿Quién dice amén? Amén. Y más las mujeres. Amén.
Y el Señor nos hizo así, hermosas, emocionales, entonces lloramos por todo, y entonces el esposo nos dice algo feo, entonces ya lloramos, y el esposo como es más fuerte, ¿cierto? Él no le importa, a veces ni se da cuenta que uno está como triste, entonces uno y hace pataleta y tira el traste, y no sé qué, y cierra la puerta, como para uno llamar la atención del esposo, ¿cierto? Como y bueno, y resulta que en medio de todas esas emociones que no sabemos manejar como seres humanos, pues la embarramos, ¿cierto? Porque a veces decimos cosas que no debemos decir, pensamos cosas que no debemos pensar. Y ese revuelto de emociones y el mal manejo de nuestras emociones nos lleva a dar un mal testimonio dentro de nuestra casa. Y algo que ha venido ministrando mi vida durante los últimos meses es que el Señor me decía, si tú no eres un buen testimonio para tu casa, no lo vas a hacer para mí, ¿cierto? Porque aquí en la iglesia es fácil venir, alzar las manos y alabar, y el pastor nos ve todos bonitos los domingos y con la mejor pinta y vestidos y no sé qué, pero realmente los que nos conocen son los de nuestra casa. Entonces, el Señor en esta noche quiere que nosotros empecemos por nuestra casa, por ser testimonio en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Amén. Entonces, la falta de dominio propio, hermanos, ha destruido hogares completos, ¿cierto? ¿Por qué? Por los celos, por las rencillas, por las divisiones, por absolutamente todo. Entonces, por causa de no dominarnos, se han destruido muchos hogares y el enemigo y Satanás, que el Señor lo reprenda, ha usado, o sea, se ha aprovechado de ese mal dominio de nosotros y ha entrado y ha hecho estragos en nuestra familia, ¿cierto? Amén. Entonces, se han dividido familias enteras precisamente porque no tenemos el control de nuestras emociones, no sabemos controlar nuestra ira, muchas veces castigamos con rabia a nuestros hijos o simplemente les damos mal ejemplo, hemos olvidado poner límites a nuestros hijos y hemos acostumbrado a darles todo lo que nos piden. En muchas ocasiones les damos cosas innecesarias y eso no hace parte del dominio propio, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aleluya, aleluya por esa palabra que el Señor nos invita. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos y hermanas y jóvenes, hemos querido empezar una dieta? ¿Cuántas veces hemos querido ir al gimnasio por salud? Porque tenemos los triglicéridos altísimos, que porque tenemos el colesterol altísimo, porque el médico dice, no, hermano, usted tiene que ir, tiene que hacer ejercicio por lo menos 1 hora. Entonces, ¿cuántas veces y cuántos diciembres hemos dicho, en enero empiezo mi dieta? En enero ahora sí no voy a dejar de comer grasas. Desde el 1 de enero voy a dejar el azúcar. Desde el 1 de enero voy a dejar tal cosa y no pasa, ¿cierto? O solo me pasa a mí, ¿amén? Entonces, la emoción nos dura, o a veces empezamos y la emoción nos dura 1 semana, 2 semanas y ya, dejamos eso ahí, ¿cierto? Cuando nos hemos dominado a la hora de comer, ¿cierto? La falta de dominio propio a la hora de la alimentación nos trae diabetes, colesterol, ansiedad. O quienes de nosotros somos compradores compulsivos, ¿cierto? Que tenemos una tarjeta de crédito y la pagamos y ya nos pica por ir allá otra vez a gastarla, por ir allá a mirar a ver qué más y voy al centro comercial y hay tarjetazo, y no medimos nuestras deudas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Nos atamos y toda la vida endeudados y porque tengo tarjeta de crédito y mes a mes, eso también es. Entonces salimos de una deuda y nos metemos en otra, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto a levantarnos en las madrugadas a buscar al Señor? ¿Cuántas? ¿Amén? Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos de verdad dicho, mañana busco al Señor?
Y venimos aquí a las prédicas y el pastor con su unción por medio del Espíritu Santo y nos motiva y sí, es que tengo que buscar más del Señor y mañana empiezo. Y llega mañana y la carne y el sueño y la pereza y no sé qué. Y no puedo. Y entonces uno se siente el peor hijo de la vida. Señor, amén, aleluya por eso. Eso. Aquí hoy hemos venido a abrir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, te necesito. Porque a eso venimos acá, a decir, Señor, te necesito. No puedo sin ti. Soy un desastre de hijo, pero el Señor nos ama y Él tiene misericordia de nosotros y Él nos espera. Y a veces cuando nosotros decimos, Señor, voy a empezar a madrugar, el Señor se queda esperándonos, porque Él nos escucha. Y Él nos dice, bueno, ya dijo que se iba a levantar a las 4 de la mañana a orar. Yo estoy acá y yo durmiendo allá, mejor dicho, entrepiernado, encobijado, de todo, y no lo hacemos. Pero hoy el Señor nos va a animar y nos va a hablar y nos va a exhortar para que nos dominemos. Entonces les voy a contar una parábola antes de empezar, porque tenemos 5 aspectos en los que vamos a profundizar hoy, 5 aspectos de nuestra vida en la cual nosotros debemos desarrollar ese dominio propio. Amén, aleluya. Entonces les quiero contar la parábola de un joven, de un muchacho, de un adolescente de 13 años, muy pilo, muy, mejor dicho, el mejor atleta, las mejores calificaciones, muy intelectual, un niño que de verdad, si usted lo ve, pues dice, este niño tiene futuro en la parte laboral, en la parte del mundo, entonces, muy pilo, pero tenía un dilema. Él hacía parte de un grupo, de su grupo deportivo, y resulta que a él no le salían las cosas como él quería, o perdía, o le metían un gol, y trataba a todo el mundo mal. Les gritaba, los pateaba, los insultaba. Entonces, ¿qué hacía el equipo? Sí, él es él es el mejor del equipo, pero nos trata mal. Entonces, ¿qué pasa? Los papás decidieron decir, bueno, vamos a ayudar a nuestro hijo a hacer algo, o sea, a mirar a ver cómo hacemos, porque tenemos que educarlo no solo para que sea un buen atleta, una buena persona que tenga conocimientos, sino también, o sea, no puede ser que él se enoja y arrasa con todo el mundo, ¿cierto? Amén. Entonces, resulta que el papá le dijo, bueno, hijo, vamos a hacer una cosa, te voy a poner esta pared y te voy a dar estas puntillas y te voy a dar este martillo. Entonces, cada vez que tú te enojes, vas a pegar una puntilla en la pared. Y él, ¿cómo así? Dijo, sí, hijo, vas a hacer eso, vamos a empezar a trabajar porque yo necesito saber cuántas veces es que tú te enojas en el día y acabas con todo el mundo. Entonces, cada vez que te enojes y que quieras acabar con todo el mundo, entonces pegas una puntilla. Entonces, en un día, adivinen, el muchacho tenía una pared llena de puntillas. Y entonces el papá dijo, oh, hijo, ¿cómo así? Papá, pero es que tú me dijiste, dijo, no, pero vamos, mira, pues obviamente sí, yo sé que te hice el ejercicio, pero pues estás dañando la pared. Eso quiere decir que te estás dañando a ti mismo. Entonces, vamos a mirar cómo trabajar en ese carácter que tú tienes. Entonces, amén, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, bueno, ahora vamos a hacer, entonces el papá le hizo una retroalimentación, le dijo, papá, mira, vamos a hacer esto no está bien. Listo, entonces el niño empezó a ser consciente de que tenía que manejar sus emociones, porque todas esas puntillas pegadas en la pared significaban todas las veces el que él se ha irado en el día. Entonces, terrible. Entonces dijo, bueno, hijo, ahora cada vez que te controles vas a empezar a quitarlas. ¿Listo? Entonces, bueno, papá, bueno. Entonces, claro, ya pasaban días, entonces él quitaba una puntilla, pasaba otro día, otra puntilla, hasta que las quitó todas. Y el papá, bravo, y la mamá, bravo, hijo, mira, lo hiciste bien. Ahora, mira cómo quedó la pared. Y él, ay, llena de huecos, llena de huecos. Pues eso es lo que pasa cuando tú no te controlas. ¿Sí? Nosotros no nos controlamos y dejamos lleno de huecos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos. Entonces, esto era una parábola como para mostrarles lo que causa nuestra falta de dominio propio. ¿Cuántos huecos tiene nuestro esposo? ¿Cuántos huecos tiene nuestra esposa, nuestros hijos? Porque aún como papás nos equivocamos. Y creemos que no, que nuestros hijos nos tienen que aguantar así como es, y no, el Señor no quiere que nosotros seamos papás, que dejemos huecos en las personas.
¿Cuántos huecos hemos dejado, hermanos, a nuestras familias durante todos estos años? Los que venimos del mundo, que hemos cometido muchos errores, también los que vienen de cuna, de conociendo al Señor Jesucristo, ¿cuántos huecos le hemos dejado a nuestras familias? Entonces, el Señor hoy quiere que pensemos en esto y nos vamos a Juan 8:34, amén. Amén, aleluya. Entonces, nos volvemos esclavos, hermanos, de aquello que no podemos controlar. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermanos, la falta de dominio propio es un pecado, porque la falta de dominio propio trae consigo muchas cosas y lo vamos a ver diferido en 5 partes. ¿Listo? Amén. Aleluya. Entonces, primer punto, necesitamos dominio propio para moderar los hábitos diarios. Amén. En 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Sí? Todo me es permitido, pero yo no voy a dejar que eso me domine, ¿cierto? Yo puedo hacer 1000 cosas, yo puedo enojarme, yo puedo hablar, pero eso no me va a convenir a mí porque va a afectar a las personas con las que vivo. Entonces, el apóstol recalca la importancia de honrar a Dios con nuestro cuerpo, ¿sí? No solo cuidándonos de la inmoralidad sexual, que eso ya va más adelantico, sino de toda práctica que deshonre el cuerpo y con ello a Dios. Por ejemplo, la glotonería y la embriaguez. Amén. ¿Cómo podemos condenar a un alcohólico cuando nosotros no nos controlamos a la hora de comer, hermanos? Es casi igual, porque el alcohólico se está dañando su organismo y el glotón también. O sea, lo que pasa es que hay maneras diferentes. Amén, hermano James. Estamos matando nuestro cuerpo de manera diferente, pero lo estamos haciendo. Entonces, nosotros, ¿con qué autoridad vamos a decir eso? ¿Sí? Cuando ingerimos grandes cantidades de alimento, pues obviamente vamos a dañar nuestro cuerpo y recuerden que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Amén, aleluya. Muchos necesitamos dominio propio para aprender a moderar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cuántos? Bueno, estamos en los hábitos diarios, me pregunto. Para establecer hábitos espirituales, dentro de nuestros hábitos diarios, debe estar involucrado ese hábito espiritual. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oración como hábito? Amén. Nos cuesta a veces, obviamente, porque la carne, estamos así, como decía el pastor, esto es carnecita. Y la carnecita, dormimos con nuestro enemigo, el desierto. Nos explicaba que el enemigo no era nuestra esposa ni nuestro esposo, sino nuestra carne. Entonces, ¿qué hábitos espirituales tenemos? La oración, la lectura de la palabra. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, depende del tiempo que pasamos con el Señor en intimidad y en el estudio de la palabra. ¿Tienes establecido prioridades en tus hábitos diarios? O sea, tú te levantas y ¿qué haces? Amén. Me levanto, oro, leo la palabra o no, me levanto automáticamente, me levanto tarde porque como no tengo autocontrol en mi manejo del horario, entonces me levanto retarde, tengo que llegar a las 7 al trabajo y me levanto a las 6:30 y no tengo tiempo ni para orar y salgo a trabajar y ni siquiera me acuerdo de Dios. Tenemos esos hábitos diarios, es importante, hermanos, reevaluarnos porque somos hijos del Señor, del Rey de Reyes y tenemos que ser diferentes, tenemos que dar fruto. Nosotros no podemos vivir como los inconversos. Nuestro estilo de vida es Cristo. Nuestro estilo de hablar es Cristo, nuestro estilo de caminar es Cristo, hermanos, amén. Entonces, necesitamos establecer nuestras prioridades diarias y hoy el Señor quiere que dentro de nuestros hábitos diarios esté incluido Él, que podamos tener el hábito de la oración, que deberíamos tenerlo, el hábito de la oración, de leer la palabra, amén. Segundo, necesitamos dominio propio para controlar los deseos sexuales. Vamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 7, amén. Y algún hermano que lo encuentre rápido, amén, me ayuda, por favor, a leerlo. Gloria a Dios.
primera de Corintios 7. Amén, aleluya. Entonces ahí, más adelantico, Pablo nos da instrucciones para el control adecuado del deseo sexual dentro del matrimonio y dice que los solteros y las viudas que no tienen don de continencia, continencia viene del mismo término de escrateia, que es dominio propio. La continencia es el dominio propio, el dominio de mi cuerpo frente a la parte sexual. Amén. Pues es mejor casarse que andarse quemando. Aquí la palabra continencia se traduce en el mismo verso que se utiliza para templanza. Las personas que deciden quedarse solteras necesitan esa continencia del Espíritu Santo para controlar sus deseos normales. La importancia de este control se menciona en Primera de Tesalonicenses 4:3-8. Si algún hermano lo encuentra, amén, y me colabora en también leerlo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:3-8. Del 3 al 8. Amén. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia vida en santidad que nosotros. No en pasión de concupiscencia como los que sí, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Sí, señor. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu. Amén, aleluya. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, amén. A todos nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a dar ese fruto y es el que nos ayuda a dominarnos, ¿cierto? De acuerdo con este pasaje, el peligro más grande para una persona que le falta dominio propio en sus deseos sexuales consiste en que es pecado contra Dios, contra su propio cuerpo y contra otra persona, ya sea porque esté en fornicación o porque esté en adulterio, ¿cierto? Porque eso también va para los casados, no solo para los solteros. Pablo exhorta a que la parte sexual esté sin mancillas, esté limpia dentro del matrimonio. La falta de dominio propio en este aspecto, hermanos, ha llevado a muchos hombres y mujeres a ser infieles, a caer en el adulterio, porque nunca va a ser suficiente. El hombre por naturaleza es pecaminoso y si nosotros alimentamos la carne y no el espíritu, pues vamos a vivir en la carne. Entonces el hombre siempre va a estar buscando a otra mujer, ¿cierto? Y ya no me es suficiente mi esposa porque es que mi esposa es esto. Y entonces vemos con ojos carnales a otras personas. Y ustedes saben que el Señor Jesucristo dice que el que ve con codicia a una mujer, la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio, amén. Entonces tenemos que, mira, hermanos, la importancia del dominio propio en esta parte sexual, no tanto para los solteros como para los casados, amén. Entonces, amén. Vamos para el tercero, ¿sí? Entonces, repetimos el primer aspecto, ¿cuál es, hermanos? Necesitamos dominio para establecer hábitos diarios. El segundo, para controlar los deseos sexuales. Y el tercero, necesitamos dominio propio para moderar el uso del tiempo. Amén. Una vida equilibrada da paso a todo. Cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de administrar nuestro tiempo, tenemos tiempo para todo. Entonces no se va a presentar el tema de que el esposo o la esposa trabaja más y descuida a la familia, ¿cierto? Porque es un exceso. Entonces el que trabaja mucho descuida a la familia. Amén. El que de pronto trabaja mucho, ni siquiera descansa, no tiene tiempo para el Señor, no tiene tiempo para estudiar la Biblia, para la oración, ¿cierto? Entonces es importante pedir al Espíritu Santo que nos dé ese dominio propio para moderar el uso de nuestro tiempo.
Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a administrar nuestro tiempo. A veces decimos, no tengo tiempo para orar. Y me pasó a mí en algún momento de mi vida. Y el Señor, yo le decía, Señor, pero es que yo me levanto hasta ahora y tengo que hacer desayuno, amor, las niñas, las baño y no sé qué, y llego a la comida y me toca llegar otra vez, Señor, a las 5 de la tarde y haga almuerzo para el otro día. Y no, yo caigo rendida, Señor, a las 9 de la noche. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿cuántas horas duermes? Y yo, como que yo me iba yendo de para atrás porque, ¿cómo así? O sea, yo me acostaba a 8:30, 9 y me levantaba a las 5. Me dijo, ¿cuántas horas duermes? Y yo ahí me quedé en silencio, dije, Señor, ya sé lo que tengo que hacer. Pues, entonces, gloria a Dios, gloria a Dios, porque el Señor habla al corazón de uno. Él es precioso, divino. Lo amamos. ¿Quién no ama? ¿Quién ama al Señor? Amén. Aleluya. Él es un padre que nos exige. Como buenos padres, nosotros como papás, los que somos papás, levanten las manos los que son papás, mamás, les exigimos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque los amamos y porque les vemos el potencial, ¿cierto? También, amén, aleluya. Entonces, muchas veces el hombre dedica tanto tiempo a trabajar que descuida a su familia o se la pasa haciendo cosas que no le aportan, tal vez viendo televisión o gran parte de su día o en sus momentos de descanso o Netflix. Hay personas cristianas que yo conozco que dicen, uy, usted ya se vio todas las series de Netflix, no, yo ya me las terminé todas y yo, o sea, si si usted es un hijo de Dios y ya agotó con todas las películas y las series de Netflix, muy mal, estás muy mal, hermano, por favor. No podemos desperdiciar nuestro tiempo viendo Netflix. Amén, aleluya. Amén, porque el Señor habla a su pueblo, Él conoce a su pueblo. Amén, amén. Listo. ¿Cuántas veces hemos que la novela, como decía el pastor, es que yo decía, mira, el Señor ya me había hablado, me había dado el mensaje y yo, uy, eso fue como que, Señor, ¿cómo así yo voy a hablar de eso? Sí, hija, tú vas a hablar de eso. Entonces, bueno, aquí estoy. Entonces, el domingo, el pastor invitado, yo decía, sí, eso tiene toda la razón. Perdemos el tiempo en las novelas, en las noticias. Sí, es bueno, hermanos, ver noticias, estar informados, porque somos hijos de Dios, vivimos en el mundo y necesitamos saber dónde estamos. Pero, hermanos, a veces pasamos tanto tiempo en las noticias que no, eso nos contamina de cosas feas, hermanos. Entonces, en vez de estar ahí, clamemos al Señor. Uy, Señor, reprende todo espíritu. Ustedes saben que ahorita nos toca clamar mucho por nuestra nación porque estamos de mal en peor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, hermanos, el Señor nos pregunta hoy, ¿qué es aquello a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo? Hermanos, sí, trabajamos 8 horas. Ok, el Señor entiende porque el Señor dijo desde Génesis que el hombre tenía que ganarse su alimento con el sudor de su frente. Amén, estamos cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en ese otro tiempo? ¿A quién le estamos dedicando el tiempo, hermanos? El Señor quiere que Él sea nuestra prioridad. Como hijos de Dios, nuestra mirada debe estar en el cielo, en las cosas del cielo. Tenemos que dedicarle tiempo ¿a quién? A nuestro amado Señor. Nuestra prioridad no debe ser el trabajo es una responsabilidad, pero nuestra prioridad debe estar en el Señor. Amén. En buscarlo, hermanos. Amén. En Colosenses 2, en Colosenses capítulo 3, del 2 al 3 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Hermanos, el uso de nuestro tiempo debe estar direccionado a buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, porque hemos muerto a nosotros. Hemos muerto a nosotros, ahora somos de Cristo. Estamos escondidos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, este fue moderar el uso del tiempo.
Cuarto, necesitamos dominio propio para controlar nuestra, amén, ¿nuestra qué? Nuestra mente, hermanos. Vamos a Romanos 8:6, amén, aleluya. El hermano que lo encuentre, por favor, si me colabora, amén. Gloria a Dios. Y yo les voy a leer mientras se encuentran Romanos 8:6. ¿Alguien lo tiene? Amén, aleluya. Amén. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Quién quiere vida y paz? Amén. Entonces tenemos que ocuparnos del espíritu, hermanos. En Salmos 139, 23, 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve en mí si hay camino de perversidad, y llévame por el camino eterno. Hermanos, la mente es el lugar donde más se gestan los pecados de la carne. Amén. La mente, una mente desocupada es un terreno supremamente aprovechable para el enemigo. Porque la mente desocupada que no está pensando en las cosas de Dios, buscando las cosas de Dios, puede ser utilizada para hacer un desastre en nuestras vidas. ¿Por parte de quién? Del enemigo. En el mundo de hoy hay muchas cosas que intervienen en nuestra mente, lo que vemos, ¿cierto? Lo que tocamos, lo que oímos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que pensamos. Aquí entra en juego nuestras emociones, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, esas emociones que hacen parte de nosotros, pero que no nos definen, porque a nosotros que yo sea, no sé, de mal genio, que yo sea temperamental, no me define. Esas son cosas que con el tiempo o desde mi familia o simplemente de generación en generación, o dicen cosas como no, es que eso viene desde mis antepasados, mi papá fue así, mi mamá fue así, mi abuelita, entonces yo soy así terrible y yo no puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas adquiridas que no hacen parte de nosotros. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacernos nuevas criaturas. Si yo era colérica, en Cristo Jesús ya no soy colérica. Amén. Y el Espíritu Santo nos da ese dominio propio, hermanos, para dejar la cólera y no enojarnos por todo, hermanos. Amén. Amén. Quiero que digan amén. Aleluya. ¿A quién le está hablando el Señor esta noche? Amén. Bueno, entonces, resulta que cuando esas emociones que hacen parte de nosotros en ocasiones nos llevan a tomar malas decisiones. Allí se gestan los celos, la desconfianza, el adulterio, y nuestra mente nos lleva a pecar. Por medio de ella podemos ser tentados, que es cuando un pensamiento entra a la mente y podemos pecar en la medida en que meditemos en ese pensamiento. Amén. ¿Qué pasa? Cuando el tentador quiere venir a nosotros, nos manda un dardo, ¿cierto? No sé, ay, ese muchacho le habla a usted bonito, en cambio su esposo la está gritando, acuérdese. Y entonces llega el pensamiento, y si yo lo rechazo, digo, en el nombre de Jesús te vas, porque identifico, como alimento mi espíritu, yo identifico que es un dardo de Satanás, ¿cierto? Que está aprovechando de pronto una crisis que yo tengo con mi esposo y viene y me manda el dardo, ¿cierto? Pero si yo empiezo a meditar en ese dardo, oye, de verdad, ese muchacho, mire que esto, y yo empiezo ahí a meditar en él, y entonces ya me voy para la casa y no medito en la palabra, sino en el muchacho que me dijo la cosa bonita y que mi esposo ya no me dijo porque está furioso conmigo. Amén. Ahí empiezo a caer, y empiezo a pensar, y empiezo a caer en adulterio, amigos, hermanos de la fe, de aquí, de esta congregación hermosa del Pinar. Amén. Entonces,
Sí, llegan dardos, pero nosotros a Dios los reprendemos en el nombre de Cristo. Nuestra mirada debe estar en el Señor. No podemos darle cabida a pensamientos y dardos del enemigo que él quiere gestar ahí, porque se gestan y luego llegan a nuestro corazón y luego ¿qué? Se exteriorizan, ¿cierto? Yo primero pienso y medito en el muchacho y lo pienso, oye, si es que mira, está bien, oye, mira, se viste así, oye, pero de verdad, viéndolo bien, sí, oye, si mi esposo me trata re mal, oiga, yo no merezco, no, pero es que terrible, no, pero es que, y empezamos, ¿cierto? Y empezamos a hablar con esa persona. Y ya, hermanos, ahí le hemos dado cabida a Satanás, que el Señor lo reprenda, y ahí entonces, hermanos, mire lo importante que es dominar nuestra mente. Amén. Mateo 5:28, hermanos. Amén. Aquí está el verso, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, porque los pensamientos se ligan directamente al corazón, hermanos. Aquí el Señor nos está explicando, nos está invitando, hermanos, si usted peca, si usted la mira a ella, eso viene del pensamiento, entra por los ojos, pero está en el pensamiento. Nos está diciendo acá, de manera indirecta, hay que controlarnos, hay que controlar lo que usted ve, hay que controlar lo que usted piensa, porque ahí ya entra el pecado. En Filipenses 4:8, hermanos, amén, aleluya. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está invitando el Señor el día de hoy? Alguien que me diga, que participe. ¿A qué nos está invitando el Señor? Estamos hablando de controlar nuestra mente. Hoy nos exhorta el Señor a pensar puros y limpios. Amén. Todo pensamiento del enemigo sucio, perverso, ¿cierto? De celos, de contienda, de pensar mal, porque a quienes aquí no les ha pasado, por ejemplo, mi jefe, Marcela en la oficina, la necesito. Y uno, ay, ¿yo qué hice? No, ¿a quién le ha pasado? ¿A mí? ¿A quién le ha pasado que el jefe le dice, necesito hablar con usted, Marcela? Y uno piensa, uy, no, ¿yo qué hice? No, pero yo entregué la planeación, pero yo llegué, ¿cierto? Uno piensa mal, hermanos. No, uno tiene que pensar bien. Voy a ir y mi jefe me va a aumentar. A ver. El jefe me va a subir el sueldo, el jefe me va a decir, Marcela, que usted es tan buena trabajadora que hoy se va. Amén. Amén. En eso pensar. Si hay virtud alguna, en eso pensar, hermanos. ¿Cuántas veces el esposo no se demora en llegar? O la esposa. Y uno, mínimo se quedó tomando por allá. No, terrible. Mínimo por allá se quedó por allá con una fulana, le invitó un cafecito y por eso no me contesta, ¿no? Amén. Amén, ¿quién dice amén? Aleluya. O esa mía la que me pasaba antes, ¿no? Porque ya el Señor ha venido aquí haciéndome nueva criatura, que uno piensa, ¿y por qué no me contesta el celular? ¿Por qué no? Y uno llega el esposo o el hijo, ¿cierto? Los hijos, ¿usted dónde estaba? Y uno empieza ya, mejor dicho, está empeliculado, empeliculada, amén. El Señor no quiere tener hijos empeliculados, amigos. No hay, no se puede, no, amén. El Señor hoy nos invita a controlar nuestra mente. Si viene un pensamiento negativo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. No pensemos lo malo, hermanos. La palabra nos dice que debemos pensar en todo lo justo, lo bueno. Piense, mi esposo mi esposo se quedó porque me está comprando flores. Ay. Y llega sin flores, pero bueno, amén, y bueno, y las flores, bueno, amor, ¿y tú a dónde estabas? ¿Sí? Empecemos a pensar cosas buenas, ¿cierto? No dejemos que el enemigo se apropie de nuestro pensamiento porque ahí pecamos. Y a veces llegan y estamos de mal genio, o a veces pasa algo con nuestros hijos, no contesta y ahora es que no me quiere, se quiere perder y no me contesta. No, mamá, estaba en el baño. No, mamá, me estaba duchando. No, mamita, tal cosa. El Señor quiere que nosotros pensemos en las cosas buenas y que eliminemos toda esa basura que tenemos nosotros en nuestra mente. Nuestros pensamientos deben estar gobernados
por las verdades de Dios. Amén. Cuando pasamos por momentos adversos, ¿cierto? Que a veces pensamos en cosas negativas, que no, qué terrible, que me van a echar, o no, no tengo trabajo, y no, y ahora el mercado. El Señor nos invita a meditar en sus promesas y a ver las situaciones a la luz de la palabra. Sí, tenemos tribulaciones, tendremos pruebas, pero el Señor va a estar con nosotros. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a proveer. Y si somos fieles, Él se deleita en bendecir al que le es fiel. Y si nosotros somos fieles, no nos va a faltar nada, hermanos. Amén. Entonces, esto es tener la atención en las cosas de arriba, antes de enojarte y querer vengarte, antes de querer gritarle al de enfrente, antes de querer guarda tu orgullo y tu odio, antes de mentir o antes de robar o de tomar una mala decisión. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando los que tienen carro, moto, se les atraviesa a alguien y ahí se nos va el Espíritu Santo? Amén. Y eso es algo que de verdad el Señor quiere invitarnos hoy. Los que montamos bicicleta, yo a veces me iba en bicicleta para mi colegio y se me atravesaban y yo, Espíritu Santo, bendícelo. Antes uno como ya no estaba en Cristo, uno, bueno, le decía A, B, C y D, ¿cierto? Y así a muchos de nosotros nos pasa porque somos humanos. Pero el Señor quiere que mantengamos siempre meditando en su palabra. Dominó en mi mente, o sea, voy a dominar, o sea, yo no voy a pensar mal, no voy a pensar mal. Entonces, claro, me dejo llevar por la ira de que se me atravesó y entonces mi carro, ¿cierto? Amén. El Señor nos da un carro, amén. Si nos da una moto, amén. Pero hermanos, lo material no es importante. Y a veces yo siento en mi corazón que el Señor permite eso para también decir, bueno, ¿a usted le importa qué? Más el amor o demostrarle amor a ese prójimo que es difícil, o sea, el que me cierra, o su corazón está más enfocado en el carro, en que si se lo rayó. Y yo siento que el Señor nos pone pruebas todo el tiempo, yendo a caminar con el de la tienda, con el Señor que pasa y nos dice, lenta, rápido. O sea, porque hoy hay mucha intolerancia en los Transmilenios, en el transporte. Entonces, amén, el Señor quiere que nosotros controlemos nuestros pensamientos, ¿cierto? Amén. Entonces, antes de cualquier cosa, porque cuando nosotros digamos que consentimos pensamientos deshonrosos para el Señor o desagradables, eso nos lleva a tomar acciones que nos van a traer consecuencias, hermanos. Moisés, el amigo de Dios, con el corazón manso, porque decía, sí, el corazón, él se dejó llevar por la ira y no tuvo dominio propio en el momento en el que le pegó a la roca, ¿cierto? Amén. ¿Y qué pasó? Eso le costó. Le costó a él no entrar a la tierra prometida. Y algo que me impactó esta semana que leí en Deuteronomio fue que Moisés ya estaba preparando a la nueva generación de los israelitas para entrar a la tierra prometida. Ya casi le iba a entregar todo, como que le iba a dar su posición a Josué. Y él dice que él oró al Señor para que lo dejara entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, basta ya, no más. Y para mí eso fue, yo dije, Señor, o sea, a muchos, o sea, es como la muestra de que Moisés, el amigo de Dios, el Señor le dijo, no vas a entrar. Y me puedo orar, pero no. Hermanos, si esto es algo que me abrió los ojos y yo digo, Señor, un error, un mal manejo de nuestra mente, de nuestra ira, nos puede llevar, o sea, nos puede traer consecuencias fuertes, ¿sí? Moisés fue una persona recta que se sometió y cometió ese error y el Señor dijo no, y yo sé que el Señor lo puso ahí para demostrarnos a nosotros que ni siquiera el amigo de él tenía privilegios delante. Y le dijo, no, súbete y mira la tierra prometida. O sea, como que súbete, que te voy a llevar rápido y me haces el favor y le pasas, le das el poder a Josué y no me hable más de eso. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor dice no y nosotros, ay, por favor, Señor, que no? Yo me imagino el Señor diciendo, basta ya, David Ruiz. Amén. No te voy a dar eso, no te lo voy a dar.
Y nosotros el puchero, la pataleta. Hermanos, cuando el Señor dice no, es no. Gloria a Dios por Él, porque Él es soberano, aleluya. David, ¿qué pasó con David? No se dominó, ¿cierto? Tenía la mente desocupada, se quedó en el palacio en lugar de estar allá ocupado, luchando con sus guerreros. Se quedó haciendo ocio durante días, ¿cierto? Y ahí fue donde se le apareció el enemigo y ¿qué pasó? Pecó. Y eso le trajo muchas consecuencias. Y el Señor igual le mostraba su favor, pero dijo, has pecado, ¿cierto? Entonces, hermanos, la mente nos lleva a pecar fuerte y eso nos trae consecuencias, hermanos, y tenemos que clamar al Señor por misericordia y que nos ayude, que nos envíe su Espíritu Santo para que nos dé ese fruto, que podamos tener dominio propio de nuestra mente. Amén. Amén, aleluya. Que si nosotros estamos ansiosos por algunos de nuestros proyectos que no nos salen, entreguémoslo a Dios. Él nos va a decir sí, no. Que esa incertidumbre sea de rodillas delante del Señor. Señor, yo quiero esto. Señor, mira esto. Obra, Señor, pero mientras tanto ahí buscando desesperadamente, hermanos. El quinto, necesitamos dominio propio para controlar nuestra lengua. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Con fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santiago 1:19, hermanos. El que lo encuentre, por favor, me confirma con un amén y me colabora a leerlo. No dejemos de alabar al Señor, que es hermoso, precioso. Amén, aleluya. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No controlamos nuestras emociones y en momentos de ira decimos palabras hirientes. Y nos pasa, y pasa algo con las palabras. Es que sucede igual que la pared llena de huecos. Amén. Nosotros la embarramos, decimos cosas que no debemos decir y agrietamos y llenamos de huecos el corazón de nuestros seres queridos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos usado palabras soeces y groseras para referirnos a nuestras familias? ¿Cuántas veces los hemos insultado con la excusa de que así nos trataron a nosotros, ¿cierto? No, es que así me trataron a mí, pues a mí me educaron así, pues yo también lo educo así. Amén, amén. No, hermanos, el Señor, vuelvo y recordemos, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y con ayuda del Espíritu Santo vamos a ir sacando todas esas cosas que no nos sirven, que no aportan a nuestro espíritu y a nuestra vida como cristianos. Tenemos que ser testimonio para nuestros hijos. Hermanos, de nada me sirve que yo venga aquí a la iglesia y todos digan, ay, la cristiana, pero mi hijo esté alejado del evangelio porque dices que mi mamá es una cosa en la iglesia y otra cosa en mi casa. Porque nosotros nos encargamos de alejar a nuestros hijos con nuestras malas acciones, hermanos. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos guíe para poder educar a nuestros hijos en amor y que por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar en la casa, nos ganemos a nuestros hijos y a nuestro esposo, nuestra esposa en conversa, ¿cierto? Eso lo dice en la palabra. ¿Cierto? Que el que está casado con un inconverso no se separe, porque pueda que lo podamos ganar con el testimonio, ¿cierto? O por causa de nosotros Él sea salvo, amén, aleluya. Entonces, mira, cuántas veces hemos insultado a la gente con esa excusa, hermanos. Ante el Señor no tenemos excusa de que fuimos maltratados, hermanos. De que nuestra mamá nos dijo, nos jalaba el pelo, nos partía los palos de escoba en la espalda, hermanos, porque muchos de nosotros, bueno, yo no tanto, pero muchos de mis hermanos a mí me daban correa. Mi papá me cogía, o sea, pocas veces me pegaba, pero me daba, mejor dicho, ¿cuántas veces, cuántos de ustedes
no vienen de esa época de violencia, donde el psicólogo, ¿cuál psicólogo? El psicólogo era el que él tenía el pantalón, ese era el psicólogo, ¿cierto? Pero hoy, hermanos, el Señor nos invita a que no, tenemos que ser nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas somos hechos nuevos, amén. Somos criaturas nuevas, que si mi mamá, mi papá me crió así, me maldecía, hermanos, en el Señor encontramos plenitud. El Señor sana nuestras heridas, sana nuestros sentimientos y Él nos hace nuevos padres, nuevas madres, nuevos abuelos, nuevas abuelas. Amén. Los que no tienen hijos, tenemos que empezar a trabajar en eso. Señor, sáname, yo no quiero ofrecerle esto a mi hijo, no quiero tratar así a mi hija. Muchas veces le decimos, usted es un tonto, ¿no se da cuenta? Y eso es una palabra fuerte para los niños, que los niños hacen, pero realmente trae una connotación de profundidad y que son palabras que el niño realmente se cree y dice, no es que yo soy un tonto, es que mi mamá me dice que soy un tonto, ¿cierto? Cosas tan sencillas, hermanos, sabotean la vida de nuestros hijos. Y el Señor hoy quiere que nosotros seamos nuevas criaturas y que nos ganemos a esos hijos. Que los hijos digan, mi mamá es cristiana. No, mi mamá no es como la tuya. Mi mamá es hija de Dios, mi mamá es un amor. Hermanos, yo sé que es difícil porque yo también soy mamá. Y a veces digo, Espíritu Santo, ayúdame porque es difícil, pero la oración ayuda. El tener la palabra aquí en nuestra mente y estar meditando y estar llenándonos, saturándonos de la palabra de Dios todo el día. Dejemos la música mundana, los programas que no aportan, hermanos, alabanza todo el tiempo, en la mañana estudiar la palabra, orar, listo, estoy haciendo oficio, voy a poner la alabanza y alabo, estamos todo el día conectados y estamos en el trabajo, cualquier momentico de break, audífonos, predicación, y eso nos ayuda a estar conectados con el Señor y nos ayuda a estar conscientes de que tenemos que controlarnos, hermanos, amén. Entonces, amén, aleluya, no deje de alabar al Señor. Entonces recordemos las 5 que estamos trabajando. La primera, necesitamos dominio ¿en qué? Amén, hábitos diarios, ¿qué más? Los deseos sexuales. El tercero, el tiempo, amén. El cuarto, controlar nuestra mente. Y estamos en la lengua. Y ya casi vamos a terminar, hermanos. Y hoy quiero que nos vayamos todos con este verso, ¿cierto? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Amén. Aleluya. Santiago 1:19. Si usted tiene resaltado, resáltelo ahí, ponga el esfero del marcador ahí para que no se le pierda. Y vamos a meditar durante toda esta semana, durante el resto de nuestra vida en este verso. Tenemos que ser prontos para oír, tenemos que saber escuchar, tenemos que tener nuestra audición activa. La audición se involucra con el habla, o sea, yo escucho y respondo, ¿cierto? El Señor nos está diciendo, no, todo hombre sea pronto para oír, es decir, escucho asertivamente, no como mi corazón piensa y como mi egoísmo lo recibe, sino de tal manera que yo pueda ponerme en el lugar del otro y ser empático, ¿cierto? No ser indiferente frente a lo que el otro me está diciendo, ¿cierto? Necesitamos estar centrados en las necesidades del otro. Hermanos, cuando no escuchamos, estamos demostrando nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque estamos centrados en que él me dijo, entonces yo me siento aquí así. Entonces me dijo esa palabra, entonces yo me siento así, me ofendo. Y eso, hermanos, eso es un síntoma de que estoy siendo egoísta. Él me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué se te salió? O sea, cuando yo pregunto, antes de responder, me estoy interesando en el otro y eso es a lo que nos llama nuestro Señor. La ira proviene de estar centrados en nosotros mismos y no en los demás. Por eso nos dicen, sean tardos para hablar.
pensemos, si tenemos dominio propio en nuestra mente, podemos hablar o muchas veces callar. Es sabio callar, ir, orar y darnos una vuelta y decir, bueno, pero que eso no se tarde al otro día, ¿no? Porque recuerden que el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, entonces tenemos que ir allá y pedirle, Señor, ayúdame a desairarme en 1 hora, por favor, y no dejes que el sol se ponga, ¿cierto? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? De rodillas, el Señor es el único, hermanos, que nos puede ayudar. El fruto del Espíritu Santo viene de Él, no viene de nosotros. Él sabe que somos de barro. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos que aprender a escuchar a los demás y esperar hasta el último momento en que la otra persona deje de hablar y pensar. ¿Le contesto no? O me da mal genio, déjame y después hablamos, ¿cierto? Tenemos que aprender a hablar y no lanzarnos enseguida a decir miles de cosas que después, oye, discúlpame. Y esas palabras dejan, ¿qué? Huecos, ¿cierto? Porque yo le puedo pedir disculpas a una persona que ofendí, pero ¿qué hace huequito ahí? ¿Cierto? Y si el Señor nos manda a perdonar, pero somos humanos y ese huequito hace mella y nosotros como hijos de Dios no queremos dejar huecos en nadie, amén. Tenemos que restaurar, tenemos que decir cosas buenas, que nuestra lengua siempre esté llena de alabanza, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Nuestra falta de escucha no proviene de la justicia de Dios, amén. No proviene, o sea, yo respondo a lo primero, que eso no viene de Dios, hermanos. Él desea que seamos sabios para hablar, amén, ¿cierto? Las personas sabias obtienen más sabiduría escuchando que las personas que hablan y hablan y hablan. Las personas que hablan y hablan y hablan no se dejan enseñar, difícilmente reciben una sugerencia. Hermanos, entonces tenemos que ser prontos para oír y tardo para hablar y para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Amén. Entonces tenemos esos 5 aspectos, hermanos, ¿cierto? Nuestros hábitos, el dominio de nuestra carne, las pasiones sexuales, ¿cierto? Tanto para los solteros como para los casados. La tercera, ¿me recuerda? El tiempo, la mente, y la quinta, la lengua, hermanos. Entonces, vamos a orar, hermanos, nos vamos a poner de pie. Y vamos a pensar, ahí yo sé que en el momento, a medida que ustedes están escuchando esta palabra, esta enseñanza, el Señor, el Espíritu Santo, los iba redarguyendo su corazón y trayendo de pronto episodios difíciles, de pronto situaciones en las que la hemos así embarrado con el Señor y hemos pecado delante de Él. Y el Señor en este momento lo único que quiere es que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le digamos, sí, Señor, aquí estamos, somos de barro, hemos pecado, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo. Hermanos, esa palabra dice testimonio, tenemos que dar testimonio en todo, cómo hablamos, hermanos, cómo pensamos. Cuántas veces en el trabajo nos enojamos y contestamos mal a nuestra compañera. Nosotros somos cartas abiertas, hermanos, y tenemos que ganarnos a esos compañeros inconversos con nuestra actitud, que digan, esta mujer es una hija de Dios, es un hijo de Dios, es diferente, ellos son diferentes. Ella sí se enoja, pero ella nunca no la ve exaltándose. O sea, no es que no nos enojemos, hermanos, sino que sepamos con sabiduría cómo actuar, cómo hablar, cómo tener el dominio de nuestros hábitos. Hoy el Señor quiere y nos está invitando, amigos, que lo pongamos como prioridad, que buscamos el Espíritu Santo para que Él nos dé ese fruto que solo se consigue en intimidad con el Señor, hermanos. En nuestra carne no lo vamos a conseguir, solos no, hermanos, solos no podemos, y por eso necesitamos de nuestro amado Jesús. Entonces, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre.